Hola amigos, bienvenidos a Minicursos. Hoy vamos a ver cómo funciona y qué características tiene una mecha especial para bronce. Bueno, lo primero que vamos a decir es que el bronce y el latón son aleaciones que tienen como base el cobre. Hay diferentes tipos de bronce, esa relación de proporciones va cambiando hacia un lado o hacia el otro según el tipo de bronce al que nos estemos refiriendo. Y por otro lado tenemos el latón, que es también una aleación que tiene como base el cobre, pero en vez de ser estaño, el material complementario es zinc. Son materiales súper comunes. El bronce es una de las primeras aleaciones que existen y que se descubrieron, por eso hay un periodo histórico que se llama la Edad de Bronce, y en ese periodo histórico podemos ver armas, utensilios, principios de máquinas y elementos que se hacían con esta aleación. Bien, cuando hablamos sobre este tipo de metales tenemos que decir que es un metal muy maleable, por eso es tan popular. Es un metal que es fácil de mecanizar siempre y cuando tengamos las herramientas adecuadas, en este caso la mecha. Y hablando más específicamente de la mecha esta, lo que podemos decir de su geometría es que tiene un ángulo de filo de 118 grados. Y como podemos ver acá en la forma de la helicoide, tiene una helicoide lenta. ¿Qué quiere decir lenta? Quiere decir que es un ángulo muy cerrado. Como pueden ver acá, este ángulo que se forma entre la parte exterior y la línea que forma la helicoide es de 12 grados. Esto lo que hace es permitir una extracción de viruta lenta, digamos. Mucha cantidad de viruta que va saliendo de a poco. Acá nos dice que sirve para aplicaciones de metales no ferrosos, sintéticos y aceros blandos. En la parte frontal del envase dice bronce y latón, como ya dijimos, dos aleaciones de metal que tienen como base el cobre. Bien, ahora lo que vamos a hacer es una perforación en este pedacito de bronce. Vamos a hacer una perforación con esta mecha de 8 milímetros y después vamos a usar una mecha genérica y vamos a hacer una perforación al lado. Vamos a ver cómo se comporta la mecha, cómo se comporta el material, la forma de la viruta que sale, y después vamos a medir los dos agujeros y seguramente lo que vamos a notar es que con esta mecha vamos a tener 8 milímetros perfectos, y con otra mecha me parece que vamos a poder notar ya que vamos a tener un agujero un poquitito más chico, porque se va a deformar el bronce por el calor que le va a transmitir la mecha y nos va a terminar quedando un agujero un poquitito más chico, me parece. Vamos a ver si pasa eso. Muy bien, ahí tenemos la velocidad de la máquina en 1300 revoluciones por minuto, y como podemos ver, las virutas perfectas, virutas cortitas que se salen rápido de la mecha. Eso lo que hace es que rápidamente se disipe el calor a través de estos pedacitos chiquititos de viruta. Ahora vamos a medir el agujero y después vamos a hacer el mismo agujero del mismo diámetro con una mecha genérica. Ahí tenemos el agujero, como ven, perfectamente redondo en la entrada y en la salida, y tenemos el agujero de exactamente 8 milímetros en la entrada y en la salida.
Bueno, a simple vista y al tacto ya podemos ver que está más caliente el sector que rodea el agujero. Podemos ver polvo en vez de viruta, ven, podemos ver que se hizo polvo. Eso quiere decir que ya no fue un corte tan prolijo, y ya sin acercarnos tanto ya podemos ver algunas marcas adentro del agujero, cosa que con la mecha de bronce no veíamos. Así que ya sin sacar la pieza ya vemos algunas diferencias. Vamos a tomar unas medidas ahora y a verlo más en detalle. Ya les puedo decir que a la vista el agujero que es el que hicimos recién, se ve mucho más chiquito y la pieza está caliente, cosa que con la otra mecha no nos pasó. Y si pueden ver, si se llega a ver ahí, no sé si se llega a ver, pero se ven unas marcas interiores, a ver si se ven ahí, que con la otra mecha no se veía. Entonces tenemos otra temperatura. Yo me animo a decir que hasta tenemos otro diámetro sin medirlo. Ya me parece que este agujero es más chiquito, pero bueno, ahora lo vamos a medir. Wow, la verdad es que es impresionante. Sabía que iba a quedar un agujero más chiquito porque se iba a calentar el material, se iba a contraer y después se iba a expandir y después se iba a contraer, pero nunca me imaginé que tanto. Tenemos un agujero de 7,45 milímetros, casi 5 décimas se achicó el agujero. Estábamos usando dos mechas de 8 milímetros, pero esta genérica y esta es la mecha especial para bronce de EZ, así que impresionante el resultado. Bueno, ahí tenemos las dos pruebas, el agujero de la derecha con la mecha para bronce y el de la izquierda con una mecha genérica, también a 1300 revoluciones por minuto, y ahí tenemos la diferencia. Un agujero perfecto con la mecha de bronce de 8 milímetros y un agujero de 7,45 milímetros con la mecha genérica. El material se expandió, se calentó, se expandió, y cuando terminamos de hacer el agujero volvió a contraerse y se achicó 5 décimas. Impresionante el resultado. Muchas gracias por ver este video y nos vemos la semana que viene con algún mini curso o con algún proyecto. Gracias, chau chau, suscríbanse.